Hola y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es el famoso discurso del pan de vida. Efectivamente. Y lo hacemos a través de unos estudios bíblicos concretos, los de Tito Martínez, que, proponen una lectura muy simbólica. Sí, una lectura que, según defienden, se basa estrictamente en la Biblia y choca frontalmente con otras interpretaciones más, digamos, literales. Exacto. Pues eso, hoy vamos a desgranar esa argumentación, la de Martínez, cómo, según él, y basándose en la Biblia, se llega a la conclusión de que comer la carne y beber la sangre es algo espiritual, de fe. No un acto físico. Nada de eso. Veremos cómo se articula esta visión bíblica y, las implicaciones que tiene según estos análisis. Pues entremos en materia. El punto de partida, según entiendo de estos estudios bíblicos, es que la interpretación literal, la que se asocia aquí con la Iglesia Católica, a la que en estos estudios se identifica como la gran ramera. Correcto. Pues esa interpretación es, según esta visión bíblica, totalmente errónea, contraria a las Escrituras. Martínez insiste en que Jesús no estaba hablando de sí mismo como si fuera, literalmente, una galleta de harina. Exacto. Es un punto central en los estudios de Martínez. Y se apoya en varios argumentos, siempre desde el texto bíblico, Primero dice, Juan 6 ocurre mucho antes de la última cena. Ah, vale. Conectar ambos eventos directamente sería, desde esta perspectiva bíblica, un anacronismo. Y segundo, y muy importante, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Él mismo. Claro, Él es el pan. Él, no una galleta física hecha por hombres. Por eso, comer y beber en Juan 6:35 significa, según esta lectura bíblica, ir a Jesús y creer que Él es el verdadero Mesías de Israel, el Hijo del Dios viviente. Creer en Él. Creer, nada más. Martínez recalca que la idea de que Jesús es ninguna galleta de harina que se come por la boca y luego se convierte en excremento cuando se expulsa la letrina, pues que eso es totalmente ajeno a lo que enseña Juan 6, una y otra vez. Entendido. Entonces, si no es literal, ¿cómo interpretan estos estudios bíblicos la frase comer su carne y beber su sangre? ¿Qué significa concretamente desde esta perspectiva? Pues mira, según la interpretación bíblica que presenta Martínez, es una metáfora, un lenguaje simbólico, quizá un hebraísmo, como cuando David no quiso beber el agua que sus hombres trajeron arriesgando la vida, diciendo que era como beber su sangre. Ya veo una figura retórica. Exacto. Y para apoyar esto, los estudios citan muchos versículos de Juan 6. El 29, el 35, el 40, el 47, el 63, 64. Todos apuntan, según esta visión, a que la obra de Dios, lo que Dios pide, es creer en aquel que Él ha enviado. Creer. Sí, creer. Se dice que Pedro lo entendió perfectamente. Juan 6:69, su confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso se insiste tanto, según esta interpretación bíblica, comer la carne y beber la sangre es creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el Hijo del Dios viviente. Eso es. Y se recalca muchísimo que no es, bajo ningún concepto, un acto físico. Correctísimo. De hecho, se apoyan en Juan 6:58. Jesús mismo diferencia este pan del maná. El maná era físico. Lo comieron y murieron. Este pan es diferente, es espiritual. Entiendo. Por eso, la interpretación literal es vista por Martínez, basándose en la Biblia, como un error gravísimo. Un error similar, dice, al de los judíos de la época que no creyeron y abandonaron a Jesús. Los que se escandalizaron, ¿no? Esos mismos, Juan 6:52, 66. No entendieron el lenguaje espiritual, simbólico, del que habla el versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Claro. Y de hecho, la fuente va más allá. Según esta interpretación bíblica, adorar al falso Cristo galleta es la mayor blasfemia contra Dios. Es muy contundente. Sí. Y en esa línea se reafirma la identificación que hace Martínez, siempre según su lectura bíblica, de la Iglesia Católica como la gran ramera del Apocalipsis, precisamente por promover esta doctrina que considera antibíblica.
Y vuelve a insistir, Jesús no es ninguna galleta de harina que se expulsa a la letrina. Lo repite para que quede claro. A ver, según La Fuente, este estudio de Martínez, la interpretación más común, la que identifica esto con la hostia, vamos, con una galleta de harina, Sí. pues la considera una tergiversación directamente. Ah, vale. Argumenta, basándose en la cronología de la Biblia, que este discurso de Juan 6 pasó años antes de la Última Cena, Claro. y que por lo tanto, pues, no tienen relación directa. O sea que vincularlos es un error y va en contra de lo que Jesús enseñó según la Biblia. Entendido. El punto de partida que toman es Juan 6:27, ¿no? Lo de buscar la comida que a vida eterna permanece. Ese es. Y según este estudio, eso no puede ser una galleta física. Entonces, ¿qué es según esta lectura bíblica? Pues mira, el estudio de Martínez apunta directamente a Jesús mismo. Cita Juan 6.33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Ujú. Y Juan 6.35. Yo soy el pan de vida. La insistencia del estudio, y recalca que esto es según la Biblia, es muy clara. Jesús no es ninguna galleta de harina. Vaya. Ninguna galleta que te metes por la boca, así de tajante. Vale, aquí es donde se pone interesante. Si no es comer literalmente, ¿qué significa eso de comer su carne y beber su sangre? Que suena muy fuerte, claro. Pues el análisis de Martínez insiste en que es lenguaje totalmente simbólico. Simbólico. Sí. Cita Juan 6.35 otra vez. El que a mí viene, el que en mí cree. Y luego la confesión de Pedro en Juan 6.69. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya. Y de ahí concluye que según la Biblia, ojo, comer su carne y beber su sangre significa ir a Jesús y creer que Él es el verdadero Mesías de Israel, el Hijo del Dios viviente. Creer. No comer. Exacto. Es un acto de fe, no un acto físico de comerse nada. Lo repite mucho. Entonces, ¿todo el capítulo desde esta perspectiva gira en torno a la fe? Precisamente. Hay más versículos que lo apoyan, según el estudio. Juan 6:40, 47, que hablan de que creer en el Hijo da vida eterna. Claro. Y el 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y subraya las palabras de Jesús. Son espíritu y son vida. Entiendo. Y ojo, también destaca Juan 6:58, que dice que este pan no se come como el maná físico que comieron los antepasados y murieron. Ah, vale. Diferenciándolo bien. Por eso, rechaza de plano, vamos, de forma rotunda, la idea de un pan literal. Un pan que se come y que luego, pues, se convierte en excremento cuando se expulsa la letrina. Uf. Dice que es absurdo pensar que Jesús hablaba de eso. Insiste, Jesús no es esa galleta. Este estudio de Tito Martínez es muy, muy crítico con la interpretación literal, entonces. Muy crítico. Y la compara con la reacción de los judíos incrédulos que se fueron, ¿no?, en Juan 6:66. Exacto. Y es que, según este análisis bíblico, esa interpretación literal es la raíz de lo que llama una espantosa blasfemia. Blasfemia. Sí, y lo repite varias veces. Adorar al falso Cristo galleta es la mayor blasfemia contra Dios. Fuerte afirmación. Y no se queda ahí. La Fuente, Martínez, identifica directamente a la Iglesia Católica con la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, Basándose en esto. basándose en esta doctrina de la Eucaristía literal y otras que considera falsas, contrarias a la Biblia. Lo dice explícitamente. Entendido. Queda clara la postura. Es una visión muy definida, muy espiritual, simbólica del texto bíblico. Muy. Y que choca frontalmente con la literal. Y la conclusión central del estudio de Martínez, según su lectura de la Biblia, se repite: comer la carne de Cristo y beber su sangre significa ir a Jesús y creer que Él es el verdadero Mesías de Israel, el Hijo del Dios viviente. Justo eso. Ir y creer. Bueno, pues resumiendo el núcleo de este análisis de Martínez que hemos visto. Sí. Sostiene que comer y beber a Jesús en Juan 6 es una metáfora, fe y aceptación de quién es Él, no un acto físico. Nada físico. Bien, entonces, resumiendo un poco la perspectiva que hemos visto en estos estudios bíblicos de Tito Martínez, el discurso del pan de vida, Juan 6, se interpreta, según esta lectura de la Biblia, como una llamada directa a la fe. A la fe personal en Jesús. Exacto. Y comer su carne y beber su sangre significa ir a Él y creer que Él es el verdadero Mesías de Israel, el Hijo del Dios viviente. Punto. Eso es. Nada que ver con un acto literal de comer una galleta de harina. Nada que ver. La Fuente, como has visto,
Es muy crítica con la interpretación literal. La tacha, basándose en la Biblia, de la mayor blasfemia contra Dios y la vincula directamente con la gran ramera apocalíptica identificada por Martínez como la Iglesia Católica. Es una posición teológica muy definida, la de Martínez. Muy definida, sí. Y vuelve a insistir, comer su carne y beber su sangre, según la Biblia, significa creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, no comerse una galleta que, luego se convierte en excremento. Lo recalca para que no haya duda de su postura. Vale. Para quienes quieran profundizar más en esta perspectiva concreta, los estudios bíblicos de Martínez están publicados. Se pueden encontrar en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. Eso es. Y también están disponibles en su canal de YouTube. Dejaremos el enlace a este estudio bíblico en particular en la descripción. Perfecto. Para quien quiera profundizar, estos análisis bíblicos de Martínez están publicados. Se pueden encontrar en su sitio web, las21tesisdetito.com, y también en su canal de YouTube. De hecho, el enlace a este estudio bíblico concreto de que hemos hablado está en la descripción de este video de YouTube. Perfecto. Pues una reflexión final que quizás surge de todo esto es, cómo distintas interpretaciones de los mismos textos considerados sagrados, pueden llevar a convicciones tan fuertes, ¿no? Y generar divisiones tan profundas y moldear creencias y prácticas de formas tan distintas a lo largo de la historia. Da que pensar. Da que pensar, sí. Pues nada, lo dejamos aquí por hoy. Hasta nuestra próxima exploración.